Damos inicio a nuestra segunda jornada del Seminario Internacional de Bioderecho. En esta ocasión van a presentar conferencias los nuevos miembros de número que han ingresado ya a nuestra red. Por orden de presentación va a estar la doctora María de Jesús Medina Arellano. Su intervención se va a llamar Intervenciones experimentales con células troncales, turismo científico, políticas públicas y globales en ciencia. Daré una breve semblanza curricular de la doctora Medina, que es de una actividad impresionante, que ya a su edad tiene un currículum realmente impresionante, realiza muchísimas actividades, es una persona muy activa que le ha dado un impulso a las actividades del instituto muy importante. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, maestra de Derecho por la UNAM y doctora en Bioética y Jurisprudencia Médica en el Instituto de Ciencia, Ética e Innovación de la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Actualmente es investigadora de este instituto, es secretaria académica del Colegio de Bioética C y consejera de la Comisión Nacional de Bioética en México. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida, María Jesús. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la cálida presentación, Ingrid. Como ustedes ven, pues tenemos buenos maestros, ¿no? Porque la doctora Ingrid se la ha pasado activamente y eso que está en su año sabático, ¿no? Imaginen cuando no está de año sabático. Entonces, gracias por el ejemplo y gracias por la oportunidad de estar aquí. A ti y a Eric. Bueno, pues la presentación de hoy precisamente la he titulado, ya un poco, he hablado mucho de células troncales y células troncales o intervenciones falsas con células troncales. Está asociado ahora a otro problema en México. I'm sorry because I'm not speaking in English for those who are not fluent in Spanish. Entonces, el título es técnicas de reemplazo mitocondrial incluidas con técnicas de edición genética, células troncales, es decir, algunas técnicas en la reproducción asistida que no han sido aún reguladas en nuestro país y por tanto en otros países sí se tiene regulación porque igual todavía se tienen objeciones científicas y éticas para las nuevas tecnologías, pero que se han ido a operar, realizar en otros países donde se tienen jurisdicciones más laxas. Es el caso, o se podría pensar que hay jurisdicciones más laxas. Es el caso de México, donde precisamente no está claro el tipo de regulación que puede aplicar para intervenciones con células troncales y muy recientemente el caso de las técnicas de reemplazo mitocondrial. Esta presentación se basa en una investigación que hemos hecho y en un seguimiento al caso de la primera técnica de reemplazo mitocondrial aplicada en México por su servidora. Nosotros no la aplicamos, la aplicó el doctor Zhang de la clínica New Hope de Nueva York, en México, en su filial. Pero se trata de una investigación que hemos hecho Sara Chan, César Palacios y su servidora. Es así como pues repasar un poco respecto de que en México al momento no tenemos regulación específica sobre avances en la biotecnología, pero sobre todo aplicada a la reproducción asistida y en especial las técnicas de edición genética o otras técnicas de reemplazo mitocondrial que para algunos pueden ser unas técnicas de edición genética porque también modifican la línea germinal. En nuestro país, el debate sigue estancado respecto del estatus jurídico del embrión humano, como en otros países con una tradición altamente religiosa o católica. Entonces, esa característica compartimos con quienes precisamente no han regulado este tema de manera específica, lo cual ha generado precisamente un mercado para todo aquel científico o paciente que está desesperado para buscar alguna terapia que en su país no ha sido aprobada precisamente por el alto grado de regulación que implica tanto para la ciencia básica como para aplicación terapéutica. Entonces, desde hace muchos años
en 2012 reportamos precisamente los centenares de clínicas que existen en el ámbito privado ofreciendo terapias no probadas con células troncales, es decir, terapias que ni siquiera existen en ensayos clínicos alrededor del mundo y que en México se ofrecen como que si ya hubieran tenido éxito en ciencia básica y pueden tener alguna aplicación terapéutica, lo cual todavía no es posible en muchos lugares del mundo. Y todos recordarán la noticia del 27 de septiembre, cuando Zhang le decía al mundo que por primera vez había logrado llevar a cabo en el ámbito clínico la técnica de reemplazo mitocondrial, y lo hizo en Guadalajara, aquí en México. ¿Por qué? Porque bueno, la discusión fue muy rica, muy nutrida alrededor del mundo desde el 2015, cuando precisamente se dieron los primeros resultados del avance de CRISPR-Cas y de otras tecnologías en la reproducción asistida que precisamente hacían menos costosas las técnicas. Y entonces Zhang decidió pues venir a la filial que tiene en Guadalajara, en México, y hacerlo aquí, pero aparte publicar que lo hizo aquí porque aquí no tenemos reglas. Entonces, así fue como dio la noticia al mundo. En el momento, el Reino Unido es el primer país que hasta ahora ha regulado el uso bajo licencia de esta nueva tecnología. Y esta tecnología es polémica y ha sido polémica precisamente porque involucra la manipulación de ovocitos, la manipulación de embriones, y en este tipo de manipulación pues lo que implica es el descarte de algunos embriones que no se van a necesitar o que no fueron exitosos en estas técnicas. Y la cuestión ética siempre es, y ayer lo decía la doctora experta en el tema que participó precisamente en el reporte del Instituto de Medicina de Estados Unidos, que los problemas éticos es precisamente la modificación de la línea germinal. No sabemos cómo vamos a modificar las generaciones futuras, entonces tenemos este principio de precaución que hasta que tengamos suficiente evidencia científica en ciencia básica, robusta, que podamos entender precisamente cuáles son los riesgos y las consecuencias, podemos pasar a una etapa clínica. Y esto sí que se discutió en el ámbito internacional por los académicos, el Hinton Group en 2015, en ese mismo año el Instituto de Medicina discutió edición genética, en ese mismo año se discutió las técnicas de reemplazo mitocondrial. Y entonces las preocupaciones éticas eran para toda la comunidad científica, incluyendo Zhang. Aún con estas preocupaciones científicas, lo que sucedió es que en el Reino Unido se aprobó precisamente una licencia en Newcastle, en la clínica de fertilidad de Newcastle. Pero esto también, y actualmente se está en espera de la aprobación de una segunda licencia a otro paciente. Y a pesar de que en Estados Unidos se emitía esta posición ética de permisibilidad, pero limitada solamente a ciencia básica, la FDA al momento no ha aprobado nada para espacio terapéutico, como no lo va a hacer mientras esté Trump, precisamente por razones que tienen que ver con manipulación de embriones humanos, que está prohibido en Estados Unidos, y que así se lo ha hecho saber la FDA a Zhang en una reciente carta de hace 15 días que más adelante voy a también comentar. El hecho es de que, ¿por qué en Reino Unido se aprobó? Pues todo está derivado de lo que pasó en México. Hasta antes de diciembre del 2016, en Reino Unido no se aprobaba ninguna licencia en el ámbito clínico. Y todos esperaban, los ojos estaban puestos en Reino Unido, porque si bien la autoridad había reformado la acta que regula estas tecnologías, lo había hecho precisamente para ciencia básica, permitir que se llevara a cabo en embriones humanos. Hoy lo está permitiendo en pacientes porque por lo que sucedió en México en septiembre, en México se anuncia que Zhang ya lo había hecho, entonces la FDA anuncia la primera aprobación de licencia en diciembre del 2016. Ante estos antecedentes, precisamente, el científico estadounidense señaló, porque después publicamos un paper, César Palacios y su servidora, señalando cómo Zhang sí había incumplido reglas a nivel federal, inclusive posibles sanciones penales a nivel local, por llevar a cabo una práctica terapéutica
que no tenía como finalidad, por ejemplo, uno de los argumentos, resolver un problema de esterilidad, como así lo señala la Ley General de Salud, que solamente se permiten estas técnicas de manipulación cuando se trata de resolver un problema de esterilidad. Sabemos que la pareja Jordana, la cual fue parte de este experimento, bueno, o de esta terapia, no era infértil porque ya habían tenido 2 hijos previamente y habían muerto precisamente a consecuencia de enfermedades mitocondriales. Entonces, en este paper, César y su servidora analizamos precisamente cómo la legislación en nuestro país, claro que no solamente regula, sino que sanciona y prohíbe la manipulación de embriones que no tenga como finalidad resolver un problema de infertilidad. Las consecuencias de las acciones de Zhang han cruzado fronteras y ya tiene implicaciones para la investigación en salud en México, desafortunadamente. Los derechos reproductivos de las mexicanas y los mexicanos se han puesto en peligro y las políticas globales locales y en ciencia también. Es así que hoy en día el turismo médico en nuestro país ya no solamente es médico asociado con percepciones falsas de la ciencia, sino con la ciencia misma, puesto que Zhang se ha venido precisamente a realizar procedimientos científicos que en su país no están aprobados y que representarían hoy en día una forma de turismo científico que aún no hemos discutido en nuestro país y en muchas partes del mundo no se ha profundizado al respecto. Lo anterior puede traer un serio detrimento para el desarrollo de los países y en este caso es necesario un ejercicio de conciencia y de evaluación ética respecto a las acciones de los investigadores, puesto que no nos hemos puesto a contemplar las políticas éticas también que tenemos. ¿Cuáles serían los efectos adversos para México? La primera y más inmediata preocupación es el efecto adverso sobre la salud reproductiva, puesto que a raíz de esto que sucede en México vamos a endurecer la objeción que se tiene con la manipulación de embriones, precisamente porque la actividad del legislador o las propuestas van encaminados a la prohibición otra vez. ¿Pero por qué? Por la desinformación y por las malas experiencias que se tiene ahora con investigadores viniendo a hacer lo que no pueden hacer en sus países. En México sabemos que contamos con una vena fuertemente conservadora. La investigación con embriones y en salud son áreas muy delicadas, sin dejar de recordar la fuerte influencia que tenemos de la Iglesia Católica y el extenso cabildeo por organizaciones conservadoras tales como, me atrevo a decirlo y así lo vamos a publicar, el Frente Nacional de la Familia, mismas que han impactado significativamente a nuestros legisladores y es como vienen reformando constituciones locales para proteger la vida desde el momento de la concepción, incluyendo la de la ciudad de Guadalajara del estado de Jalisco. Esto también ha llevado a que las políticas en salud reproductiva, o al menos una iniciativa encaminada por una diputada de la Comisión de Salud en nuestro país, lleven a endurecer los procesos que se tienen para criopreservar embriones, inclusive para el acceso, puesto que este Frente Nacional para la Familia propone el acceso a las tecnologías o propone una manera de familia heteronormativa, sin tomar en cuenta la diversidad que tenemos hoy en día en nuestro país y también el desconocimiento que tenemos hoy por la parte de la sexualidad, que no solamente es binaria. Y hoy en día nos congratulamos aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas porque tenemos un laboratorio nacional para las diversidades, precisamente que trata desde la academia evidenciar lo que a la luz de la ciencia nos ha dado resultado y a la luz de los legisladores pues no va en concordancia con lo que legislan. El trabajo de Zhang ha generado publicidad negativa en nuestro país, no solamente la consecuencia local de tener normas más restrictivas, sino cómo se ha dibujado a México en la política global. En la política global de que no tenemos una regulación efectiva, de que no hay regulaciones laxas y esto va a ser aprovechado por los grupos más conservadores que precisamente buscan los candados para prohibir. La ausencia sí de una regulación explícita, pero no de regulación.
claro que tenemos regulación, genera criterios falaces de que estas actividades se pueden llevar a cabo en nuestro país de manera arbitraria. No es así, porque sí tenemos conflictos de una regulación fragmentada, pero sí que tenemos normas para regular la ciencia básica y su aplicación clínica, lo que obliga a una compleja negociación entre intereses que no son puramente científicos, incertidumbres que llaman a interrumpir el equilibrio delicado que debe de existir entre el interés de cualquier médico de la reproducción, interés económico de llevar adelante una investigación en países donde sí se discute y acaloradamente antes de llevar a la práctica estas técnicas por algún beneficio económico o algún beneficio científico para el país que crea la ciencia. El caso del científico Zhang no deja de ser lamentable en la aplicación de la técnica, porque aparte acaba de declarar que actualmente llevar a cabo esta técnica de reemplazo mitocondrial, y lo estoy traduciendo de un artículo que él publicó, es como diseñar un iPhone en California y fabricarlo en China. Es decir, esta técnica la diseña, la crea en Estados Unidos y viene y la aplica a México. Y claro, son políticas negativas no solamente para México, sino para China también. En China, claro que hay una vigilancia ética. Y Douglas Sip ha precisamente publicado en Nature y otros papers que precisamente es científicos como Zhang los que tratan de dibujar este ámbito de ciencia patito, ¿no? Y lo digo aquí en México porque así decimos lo que pretende ser real, pero puede ser biopiratería. Y realmente no es justo para los países en vías de desarrollo. No es justo porque más allá de las consecuencias inmediatas que podemos tener en México, el turismo médico puede ser más dañino a primera impresión, para la salud, pero a la larga el deterioro de la ciencia local, porque sabemos que los países periféricos, tales como México o en otras latitudes en Europa, a menudo carecen de los recursos necesarios para llevar a cabo su investigación. Siempre están en desventaja con países desarrollados. Es decir, los países desarrollados tienen más inversión en ciencia que los que estamos todavía tratando de tener más inversión en ciencia. El efecto precisamente será sustantivamente retrasar el trabajo local, tal como pasó con el primer científico mexicano que comenzó a trabajar con estas técnicas en nuestro país de manipulación de células troncales embrionarias, y también reportamos el Colegio de Bioética en un artículo en Nature de cómo precisamente el turismo médico, las prohibiciones, esta legislación lo que hacen es que los científicos pues tengan incertidumbre respecto de lo que pueden hacer o no y no tengan investigación financiada. Pues posiblemente le conviene a Estados Unidos y al Reino Unido que en México no haya ciencia y ellos puedan hacerla y solo venir a manufacturarla. Además de que los efectos adversos pueden también ser devastadores en 3 sentidos. Contribuye a la fuga de cerebros, contribuye a la falta de desarrollo de ciencia en comunidades locales y la pérdida de recursos que son indispensables para la salud, puesto que puede tener, no sabemos, conflicto de intereses entre lo que se hace en las clínicas privadas y en la pública, porque no sabemos a ciencia cierta qué recursos se está utilizando en un ámbito y el otro. La mayoría de nuestros médicos en el país trabajan tanto para la industria pública como para la privada. Y ese es un conflicto de interés respecto de cómo estamos financiando la ciencia. Lo anterior genera gran disparidad y peor aún para los científicos que ya carecen de estos apoyos. La legislación no es clara, no permite, no da certeza de qué tipo de ciencia se puede desarrollar, creando precisamente injusticia en la ciencia global. La respuesta del trabajo o al trabajo de Zhang también hasta hace poco, hasta hace 15 días, refleja un problema más profundo que podría llamarse lo que he venido tratando de denotar chauvinismo científico, porque los criterios de la práctica científica, su regulación y los discursos públicos sobre la ciencia se dictan por la comunidad científica dominante. Por ello, las desviaciones que se hagan por razones culturales y políticas se calificarán como no científicas, no éticas y no aceptables. Al menos en nuestro país, no éticas. En otros lados, como no científicas. Me refiero a cómo han hecho la política en contra de China.
y ahora con nosotros que vamos encaminado a estas prácticas. Es decir, lo que hagamos acá puede ser no tan bueno como lo que se hace en países donde sí se tienen reglas éticas. Sin embargo, el trabajo de SAN en México sí refleja que los dobles estándares no son muy distintos. No hay sensibilidad moral en el área de la investigación ni la necesaria regulación y vigilancia, porque precisamente que México haya sido menos eficaz no significa que la FDA no haya sido tampoco eficaz en no permitirle la exportación de embriones a SAN. No dejar al lado precisamente que estos actores, también la literatura en bioética ha considerado aceptables estas prácticas. No tenemos nada en contra de las prácticas. Lo que queremos es que las prácticas científicas sean buenas prácticas y desde luego que la falta de regulación o vigilancia promueven prácticas no éticas en la ciencia. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Es solamente la responsabilidad de México? ¿México tiene que endurecer sus reglas? Si se asigna así la responsabilidad para los científicos, revelaría un gran problema en cuanto a la gobernanza en general, global. Las cuestiones éticas también son discutibles, aunque ya se hayan discutido en países desarrollados, en que los científicos deberían haber tenido muy claro o correctamente de que lo que iban a hacer en otro país era incorrecto, porque ya lo habían discutido todas las visiones éticas. Y entonces, ¿de qué sirve la cultura de científica si solamente tiene objeto tener escrutinio público en sus países y la ética de otros países no importa? Cuando es controvertido o éticamente dudoso el trabajo de países tales como México, tal vez no sería bueno hacer un ejercicio de comparación con otros países similares a los nuestros que pueden padecer las mismas consecuencias de tener países desarrollados éticos. ¿Qué parámetros serían nuestras guías? Lo que en realidad se debería tomar en cuenta es lo expresado por el científico SAN, que en México no hay reglas para llevar a cabo la actividad científica. No creo que sea necesario. Dicha declaración la podemos contraargumentar de que en México, igual como lo vengo diciendo, sí tenemos las reglas que necesitamos. Hay una falta de vigilancia por las autoridades reguladoras. Respecto a esta falta ética científica, es de cuestionarse que también se debe hablar de estándares universales. Hoy en día la UNESCO lo ha hecho, pero creo que debemos de ser más rigurosos. Lo anterior se puede argumentar en un estudio comparativo precisamente. La percepción que podríamos generar podría borrar la creencia desde una política global, desde los países desarrollados, que tenemos un Medio Oriente salvaje o un Wild West acá en México. Pero es una obligación ética de los países desarrollados, porque son de los países desarrollados los que están generando la percepción del Wild West o del Medio Oriente salvaje. El trabajo de SAN ilustra el problema de la capacidad regulatoria no solamente de México, sino del mundo. La FDA solo reaccionó hace 2 semanas comentándole a SAN que le pide que reflexione sobre lo que hizo, porque no le está pidiendo ninguna otra cuenta, simplemente le está diciendo que irrumpió reglas que sí están en prácticas en Estados Unidos y está prohibida la manipulación de embriones, y que aparte la licencia que pidió para exportarlos no había sido autorizada, y entonces sí le pide que rinda cuentas, pero eso no es hacer efectiva la regulación. O ustedes díganme si estoy incorrecto. El turismo científico puede imponer una carga a nosotros, donde nuestras estructuras se ven o se perciben como no tan sólidas, y los investigadores así tendrán que viajar a otras estructuras que no son tan débiles, o bien los de allá vienen a estructuras que creen que son débiles para obtener ventajas indebidas y anteponiendo sus propios intereses al interés de la ciencia. Ventajas que son precisamente las que ha tomado SAN. Esto implicaría también fuga de cerebros de otros países y también del nuestro, o esta biopiratería ahora genética. Cuestiones que ponen en jaque la justicia científica global y nos hacen ver más agudos los riesgos del turismo médico. Un cambio podría ser que en México nuestras autoridades organicen un debate nacional donde se inviten a todos los expertos, que ya lo hemos dicho infinidad de ocasiones, y a los científicos y a las partes interesadas. Desafortunadamente no somos tan positivos. Dicha posibilidad es remota para México debido al clima político y a este frente nacional que sigue promoviendo posturas conservadoras en lugar de discutir lo que está en juego, que es la justicia en la salud y en la ciencia global. Muchas gracias.
Bueno, pues muy interesante esta presentación de la doctora Medina, que yo siempre hay algunos científicos que están trabajando y usan la aseveración de que lo que no está prohibido está permitido. Y eso es peligrosísimo, porque se necesita saber mucho derecho para saber qué es lo que está permitido. Y como desafortunadamente, como se mencionó, nuestra legislación está fragmentada, tenemos algo en el Código Penal del Distrito Federal, tenemos algo en la Ley General de Salud, y los científicos que se pusieron a realizar esta técnica no tuvieron el cuidado de revisar todas estas normas para darse cuenta que lo que estaban haciendo sí estaba prohibido, ¿no? Y desafortunadamente esto genera una posición contraria de restricción. Y ahora, no estaba prohibido, pues ahora sí lo vamos a prohibir, ¿no? Y desafortunadamente para los legisladores es muchísimo más fácil prohibir que ponerse a regular y a estudiar y decir, bueno, vamos a controlar, vamos a establecer requisitos. Eso está muy complicado. Es mucho más sencillo prohibir. Entonces, lo vemos en maternidad subrogada, lo vemos en la legislación relativa a drogas, lo vemos en estas investigaciones que tienen que ver con los embriones. Entonces, la prohibición es la única oferta que ofrecen los conservadores. Y estamos detenidos porque, por un lado, los conservadores, por otro, los liberales, que sí queremos la regulación de todos estos procedimientos, y ahí estamos estancados. Sí. Bueno, pues seguimos, si no yo me seguiría hablando de estos temas, pero bueno, le cedemos la voz a Franklin Fajardo, que viene de la Universidad Cauca de Colombia. El doctor Franklin Fajardo es doctorando en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Magíster en Derechos Humanos y Democratización, Universidad Externado de Colombia y Universidad Carlos III de Madrid, España. Especialista en Derecho Penal y Criminología, Instituto de Posgrado, Facultad de Derecho, Universidad Cauca. Es director del Grupo de Investigación en Derecho Médico, Derechos Humanos y Bioética. Docente titular del Departamento del Derecho Penal de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cauca, Colombia. Nada más quiero mencionar la dinámica, que no la dije en un principio. Respetó muy bien el tiempo la doctora Medina, 20 minutos para cada participante, y se dejan las preguntas para después de las participaciones. Muchas gracias y bienvenido, Franklin. Bueno, sobre todo, y como es importante agradecer el espacio, creo que hemos venido construyendo la presencia en el día de hoy desde hace mucho tiempo, luego de conocer a Aristides, profesor de la Universidad del Cauca, el profesor Eric, por supuesto a la profesora Ingrid, y digamos que se acostumbra uno a vernos cada cierto tiempo y discutiendo este tipo de cuestiones que son tan importantes, cuestiones que todos los días en la cotidianidad, en nuestras aulas, procuramos presentarlas, y son más inquietudes que respuestas. Creo que de eso se trata, el buscar problemas que en ocasiones, como sucede en la filosofía del derecho, por ejemplo, nunca tienen una respuesta acabada. Es placentero estar acá, porque creo que es un proceso que hoy me hace feliz, y en ingresar como miembro de número a la red es cuestión que me satisface. Quiero presentar algunas inquietudes que surgen de mi tesis doctoral, que justamente estoy sufriendo en este momento los resultados del comité, que seguramente saldrá en octubre, que espero sean los más satisfactorios. En el entretanto, y en reuniones con Eric, que amablemente me ha orientado hacia el bioderecho, y del cual logré un anclaje para ubicar esta tesis. Yo creo que desde Chile, hablo un poco con Sergio también, de todas estas inquietudes, hasta que por fin logré encontrar quizás el anclaje preciso para el tema. Yo le he titulado La disponibilidad de la vida, que es el tema que estoy auscultando en mi tesis doctoral, contrastado con el principio de autonomía.
Por supuesto, quiero plantear que se tratará un poco de la jurisprudencia de Colombia, que es el país de mi origen, y eso de pronto desconoce un poco el contexto de México, pero voy a tratar de ubicarlo de una manera muy general, porque lo que quiero finalmente con la presentación es lo siguiente. Lo primero es que me ubico desde la sociedad liberal. Ingrid trataba al final de qué podemos hacer los liberales en el buen sentido. Yo quise recoger el enfoque de la sociedad liberal. Me gusta mucho un texto de Charles Good, la bioética en la sociedad liberal, y a partir de allí voy a extractar algunos puntos que me permiten enfocar al final, es el deber ser con el ser respecto de la autonomía. Voy a llegar a él en algún momento. Los casos difíciles y la autonomía, que es justamente de lo que voy a tratar de contarles en el día de hoy. Hice un rastreo de la jurisprudencia de la Corte, más o menos desde el 94, que hay una sentencia Ito que permite evidenciar el conflicto permanente que hay entre la libertad, la vida y esa misma autonomía. Normalmente puedo anticipar que la Corte Constitucional colombiana, en muchos de sus casos, ha preferido la autonomía o ha ponderado la autonomía por encima de la vida. Eso cuesta mucho entenderlo, sobre todo en la vida real, en la vida práctica. Yo he tenido la oportunidad de asesorar médicos y es un conflicto con el que permanentemente se encuentran. El paciente que llega herido de unos disparos de arma de fuego y decide que no lo reanimen. Para un médico eso es un conflicto que permanentemente debe afrontar porque no sabe qué hacer, si cumplir su juramento hipocrático o permitir que esa persona en su autonomía indique que no quiere ser tratado y que dado el caso preferiría morir. Para ellos no es fácil, por supuesto para los abogados tampoco, pero de alguna manera tenemos que orientar esta situación. Por supuesto llegaríamos a la contradicción permanente entre el deber ser y la realidad, que podríamos denominar, por supuesto, el ser, a propósito de las decisiones de la Corte Constitucional colombiana. Para esto es importante, me encontré en estos días, este autor me gusta mucho particularmente, es un autor colombiano, César Rodríguez Garavito, y él plantea una contradicción que desde ya evidencia lo que quiero transmitirles a ustedes como inquietud, que quizás me apoye a resolver mis conflictos internos con la tesis. Él lo bautiza de una manera bastante llamativa y es el derecho a organizar el propio funeral. ¿Por qué es interesante este artículo y por qué plantea las dicotomías y las contradicciones que en Colombia a veces se presentan? En reciente fallo de este año, el 2017, la Corte Constitucional debió nuevamente decir que en Colombia hay un derecho a morir dignamente. A propósito de una paciente que decide, por su situación de salud y sus dolores intensos, decide morir. Más adelante les contaré que en Colombia hay una regulación por el Ministerio de Salud que ya regula esa figura a instancias de un fallo de tutela. Ahí empiezan a fraccionarse las situaciones. Y este autor plantea algo particular. Fíjense que en Canadá es un paciente de 78 años, él hace el contraste entre nuestra colombiana, que le hemos colocado Sofía, la Corte decidió proteger su anonimato, y es el otro paciente que es canadiense, de 78 años, que puede organizar su funeral. Y la diferencia es enorme porque evidentemente el paciente de 78 años canadiense puede morir, como dice uno de los autores que me gusta mucho, Hans Kuhn, en uno de sus libros, el modo tradicional de morir. Es decir, en su casa, acompañado de sus familiares, organizando sus últimos asuntos y muere. En contraste, Sofía debe padecer todo el sistema y la Corte hace algo que a mí me parece un poco complejo y es que el fallo de tutela sale después de que esta persona ha muerto. Por supuesto, ahí se han fincado
en una teoría del hecho consumado, pero para hacer unas directrices genera una sentencia. Entonces, hay un contraste muy marcado en ese derecho a morir entre Canadá, que tiene 6 meses regulado su situación de morir con dignidad y ya tiene 800 casos. En Colombia, si uno se fuera históricamente, más o menos desde el 97 hay una sentencia de la Corte y solamente han habido 18 casos. Eso no quiere decir que sea bueno o malo, pero sí por lo menos nos permite contrastar de manera inmediata que algo está pasando en una y otra latitud. Probablemente nosotros tenemos un ideal, pero la realidad la supera. Les estaba comentando al comienzo que el entorno de la discusión que quiero dar es el tema de la sociedad liberal, de la libertad, ahí por supuesto estaría la autonomía, y un problema enorme que es el de disponer de la vida, de nuestra propia vida. Ahí estaría enmarcada la discusión y para ello, y por supuesto el tema del tiempo no permitiría hacer, como nos ha pasado a todos en 20 minutos es muy difícil, pero lo vamos a tratar de hacer. Lo primero que quiero señalar en ese ideal del deber ser es la sociedad liberal. Colombia finalmente se establece como un Estado social y democrático de derecho que genera, a no dudarlo, pues una serie de garantías, dentro de las cuales estaría el de la autonomía de ese ser humano, el de la dignidad de ese ser humano. Ya desde el artículo 1 nos establece esa figura. Revisando un poco el tema de la sociedad liberal del libro que les comento, de este autor que me gusta mucho, Charles Good, él nos plantea lo que seguramente desde el bioderecho también se recoge. El valor supremo de una sociedad liberal es la autonomía, es decir, la capacidad o el derecho que esa persona tiene para elegir su propio estilo de vida y su propia vida. La esencia de la sociedad liberal, dice los autores que se dedican a este tema, es la convicción moral de que como las personas son agentes morales autónomos, como lo ha bautizado Kant, dentro de sus posibilidades la gente debe ser libre para elegir por sí misma, incluso si sus opciones son erróneas. Por supuesto, esto nos plantea una pregunta que es la que quiero resolver, por lo menos intentar resolver, y es si en nombre de esa autonomía podemos elegir morir cuando juzguemos que nuestra supervivencia definitivamente no tiene ningún sentido por la situación en la que nos encontramos. Esa pregunta ha dado lugar a que en Colombia pues, se abran todos los debates y se hayan generado una serie de situaciones que son particularmente interesantes. Ahora lo voy a mostrar en un listado de jurisprudencias. Pero la pregunta primera que surge es, ¿nosotros podemos en nombre de la autonomía decidir cuándo morir? Es una pregunta que resulta interesante en el día de hoy. Yo quise traer del bioderecho porque finalmente a él he tratado de llegar y este concepto, por supuesto, lo extraje de uno de los artículos del profesor Eric y él nos dice que en la caracterización de estos principios, por supuesto no es el único, pero el que me sirve de fundamento para lo que estoy diciendo hoy es el de la autonomía, nos da unas pautas que creo que son importantes en lo que quiero señalar. Es la capacidad de autodeterminación y autolegislación y de allí surgen varios derechos, que son los que quiero plantear hoy. Elegir la propia forma de vida. Yo quisiera agregarle allí, profesor Eric, con su venia, una cosa que me parece interesante, que creo que no cambiaría el concepto, pero sí lo ubicaría en el contexto que me interesa mucho. No solamente elegir la propia forma de vida, sino la propia forma de morir, que creo que debe subyacer allí o está concomitante o se podría complementar, porque me parece que la Corte lo ha dicho mucho, no solamente tenemos el derecho a elegir cómo vivir, sino también el derecho a elegir cómo morir y cuándo morir, si así las condiciones no lo permiten. Mantener la vida individual en los ámbitos de la privacidad, tomar decisiones racionales sobre el propio cuerpo, decidir y actuar en ausencia de cualquier tipo de coacción y presión externa,
consentir o rechazar informadamente cualquier tratamiento médico, terapia o experimentación y participar políticamente en el espacio público. Desde el bioderecho ya se plantea una percepción de la autonomía que cumple con las exigencias que nosotros pudiéramos buscar para fundamentar el derecho a morir. Allí podríamos plantear una discusión que me parece interesante, lo hemos hablado un par de veces, y es la posición que Kant tiene sobre el suicidio. Es curioso que siendo el que genera el concepto, por decirlo de alguna manera, del agente moral autónomo, para Kant no es deseable que una persona se suicide, porque él lo considera una falta de autorrespeto. Eso nos pone en un dilema respecto de la situación de lo que nosotros entendemos con Kant, siendo Kant, por supuesto, el padre de estas figuras que nosotros hemos encontrado a lo largo de los estudios. Voy a pasar muy rápido por acá porque, por supuesto, no es el sentido de la charla, pero sí me sirve para fundamentar lo que quiero decir. Si una persona en ciertas circunstancias puede acabar con su vida cuando juzgue que continuar con su existencia no tiene humanamente ningún sentido. Indica que el que se suicida es culpable de carencia de autorrespeto. Sin embargo, nosotros podríamos oponer que la gente se suicida precisamente porque tiene una percepción suya propia, arraigada, que le permite eso. La gente decide mejor, no es una falta de autorrespeto, sino más bien que decide morir con autonomía, que creo que es el punto clave a donde quiero llegar. ¿Qué resulta importante de esta percepción? Que podemos determinar y controlar las circunstancias de la muerte y no permitir que su vida sea controlada por la coincidencia de fuerzas externas. Esto es lo que tiene derecho, digamos, un ser humano en una situación particular. Para ir llegando al punto central que quiero discutir hoy es si hay un derecho moral a morir. Como agentes morales, yo comparto la idea de que tenemos el derecho a controlar o determinar el curso de nuestra vida y decidir cómo viviremos, por supuesto. Aquí ya llegan aspectos del otro, de esa alteridad que es respetar. Lo podemos hacer siempre y cuando esto no toque el derecho del otro a hacer lo mismo. La otra situación es que lleva consigo, está allí paralelo, un derecho subsidiario a controlar la duración de la vida y el momento en que esta persona decida morir. Esto que parece tan, digamos, cuando uno va llegando a él dice, esto es claro, no vale la pena pues como generar una situación muy complicada. Me pareció interesante traer un criterio que se tiene en Holanda, del Tribunal Supremo de Holanda, respecto de el delito de suicidio y suicidio asistido. Fija algunas pautas. La petición del paciente debe ser permanente y voluntaria, debe ser en una situación desesperada o sufriendo una enfermedad seria sin ninguna esperanza de recuperación, y el proceso de toma de decisión del médico debe ser confirmado por sus colegas. Si pasa eso, no hay delito. Los que son penalistas encontrarán seguramente en sus regulaciones que no es muy fácil entender qué pasa cuando otro ser humano, por petición de ese que quiere morir, solicita voluntariamente a otro que lo mate. Las regulaciones varían de país. En el nuestro, en Colombia, hay una situación particular. Nosotros tenemos una norma del Código Penal que dice que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando, en el numeral segundo se dice, se cuente con el consentimiento válidamente emitido por cuenta del sujeto pasivo cuando a ello hubiere lugar. Eso ha dado lugar a todas las discusiones, pero particularmente a una muy seria, y es si la vida es de aquellos bienes jurídicos disponibles o no. Profesora Ingrid, ¿cómo voy con el tiempo? 5 minutos. ¿Me quedan 5? Muy bien. Creo que voy a cumplir el objetivo. Eso hace que si en Holanda ocurre, en Colombia ha pasado algo muy particular. Y es lo que quiero mostrar en estos 5 minutos.
Voy a plantearlas todas de una vez y les quiero hacer la discusión de lo que sucede. Me tomé el trabajo porque me pareció muy interesante. Hay una tesis de unos alumnos de la Universidad del Rosario que se han dedicado a hacer la auscultación de todas las sentencias en las que la Corte ha tenido oportunidad de revisar el conflicto entre la libertad y la vida. La verdad es que queda uno como en tablas, como diríamos en el ajedrez, porque en algunos aspectos la Corte de hecho se privilegia el derecho de la autonomía, pero por el otro dice no, debe privilegiarse la vida por encima de la autonomía. Sin embargo, quiero recabar en algo que me parece interesante y que con ello terminaría, hacerles notar que en Colombia desde el año 97, en la C-239, lo voy a hacer muy rápido, ocurrió lo que yo les planteo. Un ciudadano preocupado dijo, mire, señores Corte Constitucional, en Colombia hay una figura que se llama el homicidio por piedad, que en general en las legislaciones penales está en casi todas las que uno revisa. Este ciudadano le dijo a la Corte, mire, yo quiero que ustedes analicen porque esa pena que se le aplica al ciudadano que mata a otro, así sea por piedad, es muy bajita. En esa época era de 1 año a 3, y este ciudadano fue a la Corte, y la Corte dijo algo que abrió todo un debate, y es el siguiente, dijo no, esa norma es constitucional. Hizo el análisis, se encontró que la piedad era un sentimiento altruista y que no valía la pena, digamos, no sería razonable que la respuesta del Estado fuere como si fuera un homicidio normal. En Colombia tenemos hoy una pena de entre 25 a 40 y mucho más. En el homicidio agravado es muy superior. Ahora, dejó sentado una situación que es muy polémica. Dijo, en tratándose del médico tratante, cuando medie la voluntad del sujeto pasivo de la conducta, no habrá lugar a responsabilidad penal, pues su conducta está justificada. Estamos hablando del año 97 y es lo que quiero hacerles caer en cuenta entre el conflicto entre el deber ser y el ser. En uno de sus apartes le dijo al Congreso de la República, nosotros somos una república unitaria, tenemos un Congreso bicameral, desde el año 97 nunca se reguló la figura de la muerte con dignidad, de la eutanasia, si lo queremos llamar así, aunque crea algunos conflictos. Del 97 solamente la Corte se volvió a pronunciar en el año 2014. Fue la Corte Constitucional que nuevamente en un caso similar de una persona que deseaba morir, encontró que no había una regulación. Ahora que la profesora nos hablaba de la no regulación, pues eso ha ocurrido en Colombia. Desde el año 97, la Corte ordenó al Congreso que se regulara esta situación. En el 2014 volvió la Corte y le dijo, señores, sí, creo que voy a cumplirlo, no hay ningún lío. Le dijo, señores, vuelvan y regulen. El ministerio, si ustedes ven al lado de la T970, yo ya no veo muy bien, T970 del 2014, el Ministerio de Salud, no fue el Congreso, el Ministerio de Salud generó la resolución 1216 del año 2015 y ahí se generó otro problema. En el año 2017, ustedes ven, es la última que ha generado la Corte Constitucional, la T423, debió volver y decirles, señores, a pesar de la resolución, ¿se acuerdan cuando contrastaba Sofía con el canadiense? Esa Sofía es la de la sentencia T423. Quiere decir que han pasado más de 20 años en donde tenemos el derecho a la autonomía, el derecho a morir con dignidad, pero la realidad se atropella o la persona se estrella con la realidad de la burocracia y finalmente esta persona, Sofía, es de una región que se llama Arauca, es una región más o menos apartada y deprimida de Colombia, y terminó muriendo sin que se le hubiera aplicado la eutanasia. De suerte que me parece que la autonomía es un principio basilar, que debemos llegar a él como hemos llegado, pero que la realidad genera obstáculos administrativos, legislativos. Hay una generación casi que
diríamos que hay algo fallido entre lo que uno quisiera hacer y lo que la realidad le permite. Lamentablemente eso es así. Espero haber, digamos, cumplido con el cometido de dejar la inquietud de que no solamente la regulación basta, como ocurre en todas partes del mundo, algunas veces hay ausencia, en otras hay unas normas muy bellas. La Constitución colombiana tiene la virtud de ser una de las más bellas, decimos los colombianos, por supuesto es probable que no lo sea, pero en ese sentimiento es una norma muy chévere, como dirían los muchachos, muy bacana, pero la realidad demuestra que quizás no lo es tanto y que entre una cosa y la otra deberán pasar probablemente unos 10 o 15 congresos más para que la realidad sea distinta. Les agradezco mucho por su generosidad de escucharme, muy amables. Bueno, tema muy interesante y ahora vamos a presentar a ver si ¿sí sirve? Sí. Ahora vamos a presentar a Laura Victoria Puentes, quien es magíster en Derecho, con mención en Derecho Público por la Universidad de Chile, diplomada en Derecho Civil y abogada por la Universidad del Cauca, Colombia. Es profesora de la Cátedra del Énfasis en Bioderecho de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, Colombia, y codirectora y socia fundadora de la firma biojurídica dedicada a la asesoría, consultoría, capacitación y litigio en temas de bioderecho, biomedicina y responsabilidad médica y civil del Estado. Ha sido profesora visitante de bioderecho en la Universidad Cooperativa de la Fundación Universitaria de Popayán, Colombia. Es autora del libro Daño a la Salud, Doctrina y Jurisprudencia en Colombia y de varios artículos sobre bioderecho y responsabilidad del Estado, publicado en revistas internacionales de corriente principal. Con ustedes, Laura. Hola, muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en especial a ti, Ingrid, por permitir este espacio tan importante para el bioderecho en la región. Quiero agradecer también a la Red Internacional de Bioderecho y a todos sus miembros por permitirme compartir con ustedes una aproximación que he trabajado sobre el bioderecho y la responsabilidad del Estado colombiano con las generaciones futuras en búsqueda pues, de una justificación de la responsabilidad objetiva. Bueno, primero debo explicar un poco sobre el concepto de responsabilidad en el cual me he basado, ¿cierto?, para esta presentación. Me he basado en el gran filósofo alemán muy famoso Hans Jonas, ¿cierto?, en esa aproximación paradigmática que hace de la responsabilidad en su libro Principio de Responsabilidad, cuya primera edición en alemán se dio en 1979, luego una primera edición en inglés en 1983 y una primera edición en español en 1995. Básicamente lo que hace Jonas es señalar que el alcance de la acción humana ha sido modificado por la tecnología y este alcance ha sido modificado tanto en tiempo como en espacio. Entonces ya no solo se afecta al mundo individuos presentes, sino que también a los futuros. En cuanto al espacio, significa que lo que se hace en un sitio puede afectar lugares remotos o incluso a todo el mundo. Además, el alcance de la acción humana se extiende no solo a los seres humanos, sino que también a toda la naturaleza humana, vale decir, al medio ambiente, ¿cierto?, a los animales. Por lo tanto, para Jonas, el alcance de la responsabilidad moral, o en este caso jurídica, debe sintonizar con el alcance de la acción tecnológica contemporánea. Por lo tanto, la responsabilidad por nuestras acciones debe ampliarse y extenderse categorialmente en la medida que el alcance de nuestras acciones también se amplía y se extiende. De acuerdo a esto, aplicando el principio de Jonas, sostengo que en el contexto de las nuevas prácticas y técnicas genéticas operadas por el Estado,
que puede ocasionar perjuicios a las generaciones futuras, la responsabilidad del Estado también debe ser extendida en el tiempo. Entonces veremos cómo desde un enfoque biojurídico, ¿cierto?, en el contexto de esta nueva responsabilidad, el bioderecho tiene la capacidad de identificar nuevos derechos subjetivos individuales, nuevas categorías de daños y nuevos bienes jurídicos tutelados. Yo adhiero completamente a la teoría, ¿cierto?, que ha sido desarrollada del bioderecho de Eric. Lo anterior exige mayor certeza sobre la naturaleza jurídica de la responsabilidad estatal y un entendimiento de esa responsabilidad que supere el derecho administrativo tradicional. Además, exige un abordaje biojurídico multifactorial para obtener una nueva comprensión, una nueva ampliación y una redefinición de categorías jurídicas del derecho tradicional. Comenzaré desplegando un análisis muy sinóptico y general del panorama constitucional y legal, ¿cierto?, de la manipulación genética no terapéutica en Colombia, demostrando la necesidad de una mirada biojurídica y también la insuficiencia del actual ordenamiento jurídico colombiano para abordar pues, de manera objetiva los conflictos jurídicos que se puedan presentar por una manipulación genética no terapéutica. Y finalmente, propondré una configuración inicial del daño antijurídico atribuible al Estado por falla en la aplicación de técnicas genéticas no terapéuticas en individuos humanos y justificaré una responsabilidad objetiva del Estado por los eventuales daños a los individuos futuros. Entonces, bueno, ¿cuál es el panorama en Colombia? En el contexto del sistema constitucional vigente, ¿cierto?, se ha discutido la posibilidad de incorporar ciertas garantías referidas a la investigación en materia del genoma humano, ¿cierto?, a la seguridad para el tratamiento de los pacientes y a la confidencialidad de la información sobre el genoma. Con respecto a la investigación en materia del genoma humano, se ha llevado a cabo una deliberación sobre el marco constitucional, sus consecuencias e impactos para el orden social y se ha intentado configurar una plataforma legal. No obstante, en Colombia no existe un modelo biojurídico para la incorporación de normas pues en sede constitucional sobre los avances biomédicos y las posibilidades de daño, ¿cierto?, que se abren, y esto está relacionado con la constitucionalización del bioderecho y con la recepción constitucional de los bioderechos. Ha ocurrido entonces que ha habido una incorporación asistémica, ¿cierto?, no planeada de ciertas normas, pero no una transformación profunda del marco constitucional en Colombia, ¿cierto? Por lo tanto, se advierte un reduccionismo del derecho tradicional frente a la biomedicina que considera el genotipo como el único bien jurídico tutelado. De esta manera, pues, demostraré que esta intelección de los riesgos jurídicos asociados a las prácticas genéticas es insuficiente. Algunos doctrinantes han señalado que una reforma constitucional no es indispensable en Colombia, dado que existe un catálogo amplio de derechos fundamentales de los cuales el legislador puede hacer uso para una regulación, ¿cierto?, o definir políticas públicas que se puedan pues, aplicar en estos casos. Por otra parte, los temas relacionados con la privacidad de la información genética ya estarían abordados y protegidos por la jurisprudencia constitucional que se ha dado en Colombia en lo que corresponde a la intimidad y los datos personales y que esto ya configuraría un régimen jurídico, ¿cierto?, que sería suficiente. Y bueno, finalmente, en lo que concierne a la práctica médica, no se requeriría una regulación a nivel constitucional, sino que bastaría con aquellas ya sugeridas y que incorporan derechos fundamentales como la vida, la dignidad y la intimidad, entre otros. Sin embargo, ¿es solo el genoma humano el bien jurídico a proteger en las prácticas biomédicas?
¿Qué ocurre, por ejemplo, con la manipulación genética de embriones con fines no terapéuticos y que buscan la introducción de discapacidades que no solo violan la integridad e identidad genéticas, sino que también las expectativas de vida y el proyecto existencial? ¿Es la predeterminación genética solo un daño al genoma humano? ¿Una manipulación genética que busque introducir desmejoras o discapacidades por vía germinal no lesiona acaso las vidas futuras? Entonces, puede ser posible que no solo necesitemos un nuevo modelo jurídico para la regulación de la aplicación de técnicas genéticas en individuos humanos, sino que además un reconocimiento explícito de nuestro ordenamiento jurídico de nuevos derechos subjetivos individuales, de nuevas categorías de perjuicios posibles y de nuevos bienes jurídicos tutelados. Existe incertidumbre dogmática en nuestros ordenamientos, ¿cierto?, sobre, por ejemplo, los derechos de nuestra especie, los derechos de las generaciones futuras. Entonces, ¿quién posee en estos casos la potestad y jurisdicción para perseguir la protección judicial, legal y administrativa de los derechos colectivos? ¿Quién y de acuerdo a cuáles criterios define el contenido y significado de los derechos de estos nuevos sujetos? Se debe pensar estos temas desde entonces un molde jurídico nuevo, ¿cierto?, que probablemente pues, está en desarrollo en estos momentos, ¿cierto? Bueno, entonces mi hipótesis es que una mayor exhaustividad en la regulación de las prácticas genéticas basadas en el reconocimiento hermenéutico de nuevos perjuicios, nuevos derechos subjetivos individuales y nuevos bienes jurídicos protegidos señala también una ampliación de la responsabilidad del Estado por falla en la aplicación de técnicas genéticas en individuos humanos que provoquen dichos perjuicios, producto de la vulneración de nuevos derechos que identifica el bioderecho. Esta ampliación pues, no es solo epistemológica, sino que también se extiende y se proyecta en el tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, al ampliarse el abanico de posibles daños causados por las técnicas genéticas a los asociados, se extiende también la responsabilidad del Estado por estos perjuicios, lo cual exige la precisión y determinación de un nuevo concepto, ¿cierto?, de daño antijurídico atribuible al Estado por falla en la aplicación de prácticas genéticas. Pensemos, por ejemplo, en prácticas de diagnóstico genético preimplantacional para fabricar niños sordos, ¿no? Ayer veíamos el caso de Govin, ¿cierto? Un caso pues paradigmático que se dio en el 2002. Entonces, la pregunta es, ¿hay responsabilidad del Estado al permitir estas prácticas con esas consecuencias? De ser afirmativa la respuesta, ¿qué tipo de daño antijurídico se configura? ¿Qué derechos subjetivos individuales están en juego? ¿Cuáles bienes jurídicos tutelados aparecen? Si la práctica es por vía germinal, ¿hay daño a la descendencia? ¿Es posible constatar la responsabilidad objetiva del Estado en este contexto de prácticas biomédicas? La respuesta a esta última interrogante es crucial para extender y ampliar categorialmente la responsabilidad del Estado. Sabemos que la responsabilidad objetiva, ¿cierto?, en la actualidad es aquella que se constata por los daños causados mediante acciones propias y legales del Estado, ¿sí?, pero que, sin embargo, provocan un rompimiento de la carga pública del asociado perjudicado. O sea, todos los asociados en un Estado de Derecho tenemos ciertas cargas públicas, como por lo menos el pago de impuestos, ¿cierto?, o en un estado de guerra el servicio militar obligatorio. ¿Sí? Sin embargo, hay un rompimiento de la carga pública cuando esa carga es supererogatoria, ¿cierto?, y transgrede derechos fundamentales. Entonces, como podemos apreciar, la responsabilidad objetiva en el contexto biomédico ampliado en el tiempo, por ejemplo, ¿cierto?, prácticas genéticas terapéuticas por línea germinal que provoquen la emergencia de una condición mórbida transmisible a la descendencia. Otro ejemplo sería prácticas genéticas que busquen un estereotipo más sano, menos vulnerable y que puedan señalar en el futuro una sociedad donde aparezcan nuevos tipos de discriminación o grupos vulnerables en virtud de su constitución genética.
En ambos ejemplos o situaciones posibles se constata daño a los asociados por vía de una acción legal aparentemente beneficente del Estado. Se trata entonces de una responsabilidad objetiva del Estado extendida en el tiempo, con lo cual el argumento ético de Jonas, ¿cierto?, se amplía analógicamente al ámbito biojurídico. Con esto, la modificación del alcance de la acción humana en virtud de las nuevas técnicas genéticas aparece una nueva intelección de la responsabilidad objetiva del Estado que se proyecta a los individuos futuros. Además, ante los nuevos daños, los nuevos derechos violentados y las nuevas garantías comprometidas, es posible señalar la identificación, determinación y definición de un nuevo estatuto de daño antijurídico atribuible al Estado. De este modo surge un nuevo catálogo de daños que puede lesionar las vidas de individuos futuros. Esto es el daño genético, ¿cierto?, que se constata con daño a la diversidad genética, por ejemplo, a la privacidad genética, daño a la integridad genética o daño a la autodeterminación genética. Con lo cual vemos claramente que al permitir la proliferación de estas prácticas se violan garantías fundamentales que señalan derechos subjetivos individuales como la autonomía, la integridad, la dignidad, la privacidad y la igualdad, entre otros. De esta manera, una nueva dimensión de daño antijurídico atribuible al Estado puede constatarse en la nueva responsabilidad de la Administración que se extiende a toda alteración y modificación sin fines terapéuticos de la composición genética del ser humano, capaz de afectar la biología, la autonomía, la dignidad, la integridad del individuo y su descendencia en virtud de fracturar sustancialmente su constitución genética original con fines de predeterminar o determinar tendenciosamente y de modo maleficente su existencia. Esta nueva dimensión de daño antijurídico que propongo implica la intelección del daño a la salud desde una perspectiva epistemológica del bioderecho. Cuando hablamos del daño a la salud desde la perspectiva del bioderecho, no solo estamos hablando del daño a la salud per se, ¿cierto?, sino de las consecuencias de ese daño a la salud que, pues, para el caso de la práctica genética maleficente, ¿cierto?, no terapéutica, se constataría en las consecuencias de discapacidad, de diversidad, bueno, funcional, que limitarían la existencia, ¿no?, de ese individuo. Que contribuye de modo notable a su ampliación y recategorización biojurídica, dotándola de mayor contenido y extendiendo su alcance al ámbito de las técnicas biomédicas y a todo el vasto conjunto de perjuicios genéticos que aquellas tienen la capacidad de provocar en los individuos presentes y futuros. Ahora bien, ¿cómo pruebo este nuevo daño antijurídico, cierto? En cuanto a la facticidad del daño, ¿cierto?, se prueba con la afectación material que se constata en la discapacidad o limitación física de la persona que nace bajo la condición por causa de una manipulación genética maleficente en su pasado o en el pasado de sus ascendientes. La juridicidad, por su parte, se prueba en la innegable violación al núcleo esencial de todas las garantías fundamentales que he especificado anteriormente. Finalmente, en cuanto al juicio de imputación, en sus características fácticas, podemos identificar tanto la acción, ¿cierto?, como la omisión por parte, pues, del Estado. En cuanto a la acción, pues tenemos que el Estado, como promotor de la investigación científica en Colombia, puede ser autor directo de la manipulación genética no terapéutica, ¿cierto? Y en este caso solo habría que probar la causalidad. Si consideramos al Estado como garante, ¿cierto?, estaríamos frente, pues, a un daño especial o un riesgo excepcional, dos instituciones del derecho de la responsabilidad objetiva que obviamente merecen una investigación más profunda, ¿cierto? O sea, otro trabajo. Listo. Bueno, tenemos el caso, ¿cierto?, relatado en la película de Erin Brockovich en 1993, que pues resulta un sólido precedente jurisprudencial para reforzar la tesis del daño genético y
y de los perjuicios asociados a la integridad y la salud genética de las personas, así como la responsabilidad objetiva del Estado. El caso alegó la contaminación de agua potable con cromohexavalente y las mutaciones genéticas causadas en las personas del lugar, las cuales desarrollaron una predisposición genética a contraer a contraer ciertos tipos de cáncer, las cuales transmitieron a su descendencia. La demanda pues finalmente fue ganada por Erin Brockovich y la firma de abogados que representaba a más de 196 personas. Esto implicó para la compañía demandada el pago de $333 millones, suma que fue dividida entre los afectados en razón de los daños y perjuicios sufridos por la causa de contaminación. El expediente del caso es explícito en señalar la contaminación por cromohexavalente como la causa eficiente e irrefutable de las mutaciones genéticas y del daño a la salud de los individuos involucrados y su descendencia. Bueno, por lo tanto, pues como conclusión, desde una mirada biojurídica es posible, ¿cierto?, recategorizar la intelección del daño antijurídico, ¿cierto?, ampliar los alcances de la responsabilidad del Estado por falla en la aplicación de técnicas genéticas en individuos humanos y justificar una responsabilidad objetiva del Estado por daños causados en individuos futuros mediante técnicas genéticas aplicadas en el presente dentro de un contexto de legalidad, en un Estado de derecho. Bueno, muchas gracias. Pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Estas son para la doctora Medina. Comienzas. Aquí la primera pregunta que tengo es: si bien las actividades del doctor Zhang tienen consecuencias negativas sobre México, ¿puede atribuírsele el mayor peso del daño causado a la política pública o en el Estado el que tiene una mayor carga de responsabilidad? Y la otra, las voy a poner las dos. En el contexto actual de la sociedad en red, ¿cómo asumir desde su perspectiva la diferencia entre el nomadismo científico y los nativos científicos? Bueno, comienzo por la primera, que la responsabilidad del Estado es una omisión del regulador. Precisamente, y se lo hemos dicho a las autoridades, hace poco tuvimos aquí un conversatorio y veo caras familiares que estuvieron con nosotros en esas discusiones, y realmente no puede ser solamente de los estados, sino del Estado, sino de los estados. Porque COFEPRIS siempre, cuando hemos tenido discusiones públicas, señala la COFEPRIS es la homóloga de la FDA, que sigue precisamente todos los criterios y recomendaciones emitidos por la FDA y que está con los estándares. Y entonces, pues a mí me parece lamentable, porque es como reconocer precisamente que México no tiene la suficiente capacidad para que el órgano regulador tenga lectura de la ciencia básica y tenga conocimiento de lo que va a poder permitir en el ámbito clínico conforme a la regulación escasa, no actualizada, los nuevos desarrollos. Sabemos que el derecho siempre o la norma jurídica no se actualiza como se van avanzando las tecnologías. Sin embargo, sí tenemos principios hoy en día en materia de derechos humanos que obligan a todas las autoridades a precisamente actuar en principios también de bioética, como es el de beneficio a las personas. ¿Sí? Hay principios constitucionales que obligan a las autoridades a integrar el derecho y a precisamente hacer cuenta de la convencionalidad, de lo que nos dicen los tratados internacionales y otras normativas. Entonces, la responsabilidad pues sí es de los estados, porque tanto la FDA fue omisa en no saber por qué Zhang viajaba con un embrión, ahora sabemos, por las fronteras, o si están mintiendo tanto el médico mexicano y Zhang, que sí hicieron las prácticas acá y no se importó ningún embrión. Lo que tenemos es
no tenemos la verdad. O al menos lo que se publica es contradictorio. Sang en un momento publica todo lo que llevó a cabo y después dice, bueno, pero todo lo que lleva a cabo no lo lleva a cabo en México, lo llevé en Estados Unidos y nada más me llevé el embrión a México. El único exitoso. Entonces, sí es una responsabilidad de los estados, pero también es una responsabilidad de los científicos. Han pasado años discutiendo las consecuencias éticas, si lo vamos a hacer, si no lo vamos a hacer. Pues la discusión ética está y la responsabilidad en quienes participamos de la ciencia, quienes hacen la ciencia y quienes se encargan de precisamente vigilar la ciencia. Entonces no podemos, no me atrevería a decir quién tiene la culpa, quién tiene más responsabilidad. Estamos hablando que hoy en día tenemos que colaborar todas las naciones y todos quienes nos beneficiamos de la ciencia y quienes participan para precisamente saber que las reglas, que lo que discutimos en el ámbito académico, en el ámbito ético, pues serán las reglas que vamos a seguir de manera igualitaria y justa para todos. No sé si con esto respondo su pregunta. La siguiente es… Pero bueno, ahí traté de dar cuenta. La diferencia entre el nomadismo científico y los nativos científicos. Desde la red, Eric, la ciencia es global. Y quienes somos científicos, sociales y de cualquier disciplina, pues desde una red internacional como la nuestra deberíamos de asumir que precisamente… no queremos que se asuman conceptos como fuga de cerebro, sino que todos colaboramos, todos cooperamos para hacer ciencia. Si es verdad, todos tenemos lugares establecidos para llevar a cabo la ciencia, a lo mejor unos en mejores condiciones que otras, pero todos colaboramos para el desarrollo científico global y nos beneficiamos del mismo. Entonces, este nomadismo y nativismo científico precisamente tiene que ver con la crítica que hacemos depende de dónde haces la ciencia, eres el científico que te concibe la comunidad global. Entonces creo que esta red tiene el compromiso de saber que todos podemos contribuir a la discusión y eliminar esta brecha de desigualdad también en la ciencia entre esta diferencia que me parece que no debería de existir. No sé si también, no sé qué, el doctor Eric Valdés, quien es el presidente de la red, podría tener una visión mucho más activa de qué hacemos desde la red precisamente para eliminar estas fronteras, que estas fronteras perjudican precisamente el avance científico dependiendo del origen del científico, del origen, bueno ya, y genético ni podemos decir porque estamos todos tan ligados, ¿verdad? Sino el nacional, yo creo, ¿no? Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias. Le cedo la palabra al doctor Franklin Fajardo. Bueno, creo que logré el objetivo porque las preguntas son más difíciles que lo que expuse, pero voy a tratar de… Bueno, realmente voy a tomar algunas que son claves e intentaré dar mi opinión. Hay una que tiene que ver con el bien jurídico vida y la autonomía subrogada en los casos en los que el paciente no tiene conocimiento. Quiero comentarle a quien me pregunta y por supuesto a todos, la resolución del Ministerio de Salud, que bueno, debió haber sido el Congreso de la República, pero finalmente alguien lo hizo por la ausencia del trabajo del legislativo. En el artículo 15 de esta resolución se habla de lo que nosotros conocemos como el consentimiento sustituto. Sin embargo, por supuesto que yo entiendo muy bien lo que los bioéticos nos plantean de la pendiente resbaladiza y es siempre complicado llegar a estos temas. Sin embargo, le puedo comentar, dice la regulación, en caso de que la persona mayor de edad se encuentre en incapacidad legal o bajo la existencia de circunstancias que le impidan manifestar su voluntad, dicha solicitud podrá ser presentada por quienes estén legitimados para dar el consentimiento sustituto, siempre y cuando la voluntad del paciente haya sido expresada previamente mediante un documento de voluntad anticipada o testamento vital y requiriéndose por parte de los familiares que igualmente se deje constancia escrita de tal voluntad. Quiero comentarle que en Colombia, posterior a esta resolución, el mismo ministerio, el Congreso no tampoco legisló,
hizo una regulación sobre voluntades anticipadas, porque claro, hacía falta esta figura, pues si no quedaría cojo ese derecho también. Yo puedo manifestar mi voluntad anticipadamente. Los que han trabajado en bioética conocen muy bien este tema del testamento vital y de las voluntades anticipadas. De alguna manera se anticipa que yo quiero morir en cualquier momento cuando las circunstancias que yo elija de morir se den. Sin embargo, digamos, hay una regulación legal. Todavía no he oído en Colombia el primer caso, pero seguramente vamos a tener tropiezos desde el punto de vista de la burocracia. Pero vamos a mirar. Quiero contestarle que ahí hay una regulación. Hay una pregunta que es interesante, que tiene que ver con los testigos de Jehová. Es un tema que la Corte nuestra ya se ha encargado. Quiero darle un paneo muy rápido. Dice, ante la negativa de los padres testigos de Jehová de transfusión sanguínea a un niño o adolescente gravemente enfermo, ¿cómo se decide en el derecho colombiano? Aquí la Corte también debió ocuparse. Hay dos casos muy interesantes, los voy a comentar muy rápido. Hay una sentencia de las que cito allí, que es la T-411 del 94 y la T-474 del 96. Son dos casos muy similares, el segundo es más complejo que el primero, ocurre en un municipio muy bello del departamento donde somos, digamos, donde vivimos, que es el Cauca. Es una zona indígena, los padres son indígenas de una comunidad que se llama Guambía, y ellos deciden, su niño pues está pasando por unas crisis bastante severas, bronconeumonía lobar, desnutrición, deshidratación, y el médico percibe que debe ser hospitalizado. Los padres se niegan por sus creencias religiosas. En este caso no son testigos de Jehová, son evangélicos. Sin embargo, para la tensión entre la libertad religiosa y la vida del niño. La Corte, por supuesto, privilegia la vida por encima del criterio religioso. Se percibe por el tema del niño. Sin embargo, el segundo caso de la T-474 del 96 es mucho más compleja porque ya hablamos de un menor adulto. Es un niño de 17 años, en Colombia la mayoría es a los 18, no sé en México cómo estará, pero digamos en Colombia es a los 18. Deben hacerle una amputación de su pierna por un cáncer en su rodilla y allí vienen los conflictos, ¿no? El pastor de su iglesia le dice que no se deje porque seguramente tendría que transfundirlo y esto generaría todas las consecuencias que para su creencia religiosa se establece. ¿Por qué traigo esta? Es interesante porque la Corte empieza a señalar la diferencia entre consentir y asentir. Asentir en el sentido de participarlo de la discusión. Es decir, él es un menor que está construyendo su personalidad y por ende no lo debemos excluir de la discusión. Él puede participar, pero no puede decidir. La 474. Entonces, si me paso mucho más, ya veo a Ingrid ejerciendo su labor, no puedo seguir. Para darle tiempo a la, sí, por supuesto. Ya iba a terminar allí. Después ya en el receso sí, por supuesto. personal hacerle la pregunta de manera directa. Ya me había anticipado. Había escogido esas dos, por supuesto son 6 preguntas y no podría hacerlos todas, pero bueno, me apasiona este tema y a veces se enreda uno con el tiempo. Les agradezco mucho, pero realmente solo puedo contestar esas dos. Espero haber generado más dudas que explicaciones. Muchas gracias. Bueno, la pregunta que puedo responder debido al tiempo, ¿cierto? En el contexto colombiano, ¿se requerirá de la positivización de los bioderechos o basta con los principios y valores de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional? Bueno, pienso que, bueno, sí es cierto, Colombia tiene un catálogo muy amplio de derechos fundamentales, ¿cierto? Y adhiere a tratados de derechos humanos donde se explicita ciertos principios, los cuales pues de alguna manera concuerdan con principios del bioderecho. Sin embargo, estos principios, como por ejemplo el principio de autonomía, hasta ahora se ha entendido, ¿cierto?, según el derecho tradicional, por lo menos que el principio de autonomía en lo que respecta a la responsabilidad del Estado sanciona de alguna manera la privación injusta de la libertad,
¿cierto? Hasta ahora la autonomía se ha entendido como dentro de esos límites. Ahora pues con las nuevas prácticas de manipulación genética, ¿cierto? Con todos los avances de la biomedicina, la autonomía no puede entenderse de la misma manera. Entonces, pienso que ciertos principios deben ser dotados, ¿cierto? Y deben ser entendidos desde una mirada biojurídica, que es precisamente lo que propongo en mi exposición. Eso sería. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues damos ya por terminada esta mesa. Me voy a permitir entregar a los ponentes su constancia de participación y su certificado de membresía a la red. Muchas felicidades.